Les saluda Carlos Montemayor, ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, desde estos lugares de Puebla. El programa de radio será llevado en Chilpancingo, Guerrero, por Radio Universidad y por Radio Digital. Pero el día de hoy, en los preparativos de una gran reunión que va a haber aquí en Puebla, en el ecosantuario de Amozoc, un lugar que se va a dedicar el día martes por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. El día de hoy, en este tema que vamos a tratar, es acerca de los falsos profetas. ¿Qué propósito tienen? ¿Cuáles métodos usan? ¿Cómo es que convencen a las personas? Y es importante, ya que Cristo nos profetizó que vendrían muchos falsos profetas, aún en su nombre, diciendo soy el Cristo y tratando de engañar a las personas. ¿En qué consiste ese engaño? ¿Qué método usan? Tenemos las escrituras para ir definiendo estas cosas, para no inventar, sino que sea algo establecido por la palabra de Dios. Voy a repetir muchas veces en este programa que el principal propósito es descreditar al enviado de Dios. Ese es su trabajo. De muchas formas tratar de hacerlo parecer como impropio, como incorrecto. Y lo vemos con Cristo. Los religiosos de aquella época trataron de una forma y de otra de descreditarlo. Decían, este hombre es pecador, tú da gloria a Dios. Y esta actitud en un hombre perfecto, en aquel que venía enviado de Dios para ser nuestro Salvador, el Mesías, el que sabía las cosas de primera mano, porque dijo lo que yo he oído y he visto, eso es lo que te predico. Y habló en plural, hablando de los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Esto es lo que predicamos. Pero era mucho el trabajo que estaban haciendo aquellos usurpadores a tratar de que fuera desconocido por el pueblo. Este hombre es ignorante y sin letras, ¿por qué le vas a hacer caso? Nada más los comunales le hacen caso. Y de una forma y de otra, digan cuál de los sacerdotes se ha convertido. Es que los ignorantes fácil los engañan. Y usaban métodos para descreditar al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser un falso profeta? Puede ser muy humilde, puede aparentar piedad y tener mucha humildad y decir que él no es nada. Llegar hasta decir, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo nomás soy un hermano que predica. Está raro, ¿verdad? Que sin tener una indicación de Dios esté predicando. Pero es que ahorita es el tiempo de que todos podemos hablar. Bueno, esa es una de las predicaciones que tienen esos falsos profetas. Otra que dicen, yo solo con Cristo. Yo no necesito a nadie. Yo directamente con Cristo. Parece muy bonito, muy real. Pero el que puso los apóstoles fue Cristo. El que dijo que ellos iban a quedar representándolo fue Cristo, hasta el grado de decir que ellos tenían tal autoridad hasta para perdonar pecados. Lo dice la Escritura. Tenían una autoridad muy grande y que Él los estaba poniendo de tal manera que dijo, quien a vosotros recibe, a mí me recibe.
y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y vemos los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas, cómo tenían un trabajo válido, tenían un trabajo verdadero los apóstoles. No podemos decir que fueron usurpadores. Él mismo los puso y aún después les hablaba con ellos, les daba indicaciones. Nosotros vemos a uno que no fue de los 12, porque es otro detalle que predican. Dicen, solo eran y serán y fueron 12. Los apóstoles no pueden ser más que los 12 originales. Bueno, ya hay un problema. Uno de los 12 era Judas, y cuando el Señor se despide de ellos, dice, los 11 discípulos fueron al monte a donde Él les indicó. 11 fueron los que recibieron la indicación de ir a predicar a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar lo que Él les había enseñado. Si es nada más entonces los 11, o entra después otro, y en Hechos de los Apóstoles le llama Matías. Unos lo conocen, de los falsos profetas, otros los desconocen, aunque la Biblia dice fue contado con los 12. No hay una manera de quitarlo, porque todavía en Hechos 6 dice que los 12 apóstoles estaban allí, y era sin Pablo. Hechos 6 todavía no llegaba Pablo. Entonces, los 12 que tenían una misión específica para el pueblo de Israel, aún para juzgar a las 12 tribus de Israel, había un requisito cuando se eligió de parte de Dios, se llamó de parte de Dios a Matías, y ese requisito era que hubiera estado con el Señor Jesús desde que entró hasta que salió, y que él tenía que haber sido testigo de la resurrección. Dicen, ya ves, no puede haber un apóstol en esta época porque no llena esos requisitos. Bueno, el apóstol Pablo tampoco llenó esos requisitos. Pues hay falsos profetas que dicen que el apóstol Pablo fue mandado por la iglesia y no por Cristo. Se les olvida el camino de Damasco. Se les olvida que el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. El mismo apóstol Pablo da testimonio de ser un apóstol que aprendió no de hombres ni por hombre, y que había sido enviado por Dios y por Jesucristo, su Hijo amado. Pero estos falsos tratan de hacerte creer que puede haber iglesia sin haber un enviado de Dios. La palabra es clara. Dice en Amós, el 3, verso 7, dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, que el día que digan que ya no hay un hombre de Dios, llamado en el principio patriarca, o llamado después un vidente o un profeta, y en esta época llamados apóstoles, en la época de la gracia y de la salvación, entonces que Dios no va a hacer nada. Entonces que Dios no puede hacer nada, porque Él mismo dijo, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Toda la Biblia está lleno de esto, y en toda la Biblia vamos encontrando a los profetas, cómo Dios les iba hablando y les iba encargando lo que Él quería que ellos hicieran. Cristo hizo lo mismo. Subiendo al monte, llamó a los que Él quiso y puso a 12 para que anduvieran con Él y para que predicaran, no nada más mientras Él estaba, sino principalmente después que Él se fue, les da ese encargo, ese trabajo. Entonces se necesitaría no saber contar para decir que son 12. Pero te digo, los falsos profetas, su propósito es desconocer al enviado de Dios. Es buscar la manera. Cuando estaba Cristo decían, Moisés sí sabemos quién es, pero tú, ¿quién eres? Era un desconocimiento para que la gente se confundiera.
El engaño puede venir de muchas maneras. Los falsos profetas cambian la doctrina, la modernizan, la modifican, la malinterpretan y le dan su propia forma como ellos quieren, de tal manera que entre ellos mismos no salen de acuerdo, aunque aparentemente están juntos. Sí, aparentemente hay un compañerismo entre ellos, pero no una armonía, unidad o comunión, no la hay. En el tiempo de Elías eran 450 profetas, todos contra él. Él era único, él era el enviado de Dios, pero ellos todos contra él. Y llegó el día en que se enfrentaron, porque así sucede. Cristo se enfrentó con los falsos de aquella época y Elías con los de su época. Y estuvieron tratando de hacer un sacrificio para demostrar que Dios estaba con ellos y Dios nunca les contestó. En cambio a Elías se manifestó Dios y dio testimonio de él. Nosotros estamos viendo esta repetición de sistema en donde se juntan, en donde dicen no puede haber apóstol, en donde dicen no debe de haber alguien que se diga enviado de Dios. Todos en esta época ya son puestos por los hombres, ellos mismos, o Cristo directamente los pone, siendo que Cristo solo puso apóstoles. Los apóstoles pusieron a los evangelistas, a los pastores, a los doctores, a todos los otros grados. El apóstol Pablo era el que estaba al frente porque Cristo a él lo puso a cargo y cuidado de la doctrina y de la iglesia. Por eso le decía él mi doctrina. Increíble, ¿eh? Decía él, y si quieres, busca. No te voy a poner la cosa fácil, pero búscalo. Mi doctrina. Entonces estamos viendo la necesidad de que en la tierra se encuentre un apóstol de Dios y el trabajo de los falsos profetas en manifestarse como verdaderos y luego atacar y hacer que la gente no crea en el que Dios envía. Bueno, ¿y cómo voy a saber yo si a Cristo no lo vemos? No lo veían también en el tiempo de Pablo. Y hubo quienes tuvieron esa fe, no muchos, pero hubo quienes tuvieron esa fe, que era verdad lo que él decía que sucedió en el camino de Damasco. Ya después Dios iba dando tantos testimonios, tantas manifestaciones, hablaba tan clara la doctrina verdadera del Señor, que iban convirtiéndose las almas para Cristo, pero por medio del apóstol del Señor. Estos falsos profetas a veces también se atreven a decir soy apóstol. En Apocalipsis dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, que el hecho de que alguien diga que es apóstol, eso no da testimonio, no es una palabra suficiente, sino tiene que haber un testimonio primeramente de Dios y luego nos dice la Escritura, antes de los frutos, porque dijo por los frutos los conoceréis, pero antes de los frutos, ¿qué es lo que enseña? Porque el que viene de Dios, la palabra de Dios enseña, y sobre todos es, porque alguien que Cristo envía, viene con potestad, viene con autoridad para hacer grandes cosas en favor del pueblo. Y nosotros debemos de recibirle. Pero ¿cómo voy a saber? Dice, las ovejas que son de mi redil oyen mi voz y me siguen. O sea, el alma que es de Dios, los que están preparados para vida eterna, cuando oyen el mensaje verdadero, lo distinguen, que es diferente a la predicación de los falsos profetas, que es diferente a los hombres que andan predicando para agradar a los hombres. Hoy mismo salió la noticia de que un líder muy grande, de una iglesia muy grande, estaba diciendo, ahora ya vamos a hacer un cambio radical. Voy a ver lo de las mujeres para que ellas tomen su lugar, y como dando a entender
que los hombres primitivos y Cristo se equivocaron al delegar este trabajo a los hombres y dar otro trabajo a las mujeres. Al rato van a salir que Dios se equivocó en que las mujeres tengan los niños, los bebés, por 9 meses y van a empezar a hacer genética para cambiar eso, porque no están de acuerdo con la justicia y la rectitud de Dios, que una raíz esté bajo la tierra y el tronco esté en el cielo, junto con las ramas y las plantas y las hojas, y dicen, no, esta raíz tiene que estar afuera, hay un orden, y ahora no puede ser el sol, va a ser la luna la que va a ser el centro de este sistema. No. Hay una orden de Dios como forma las cosas. Aún el cuerpo humano tiene unas diferencias entre el hombre y la mujer y no puede variarse eso. Eso viene del Creador y la doctrina viene para enseñarnos cómo sujetarnos a esas órdenes del Creador. Pero un apóstol se sostiene en la doctrina eterna. Porque todo aquel que diga que tiene que reformarse es que no conoce a Dios. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, cuando no se conoce a Dios, pues estamos pensando que hubo errores que se pueden modificar. Se acabó la perfección de Dios, se acabó la perfección de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, y nosotros vamos a ser más perfectos que Él. Vamos a cambiar las cosas en una mejoría. Pues te equivocas. Adán y Eva creyeron que pudieran ser más grandes allí por el engaño de Satanás y mira dónde vinimos a quedar, por causa de una desobediencia al Creador. Cristo viene a restaurarnos. Cristo viene para que volvamos a tener esa imagen perfecta, la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Entonces, ¿habrá o no habrá apóstol en esta época? Si no hay, estamos en la peor desgracia, porque cuando no hay hombre de Dios en la tierra, no hay representante de Dios en la tierra, hay muerte. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban en sombra de muerte, luz les esclareció. ¿Qué era esa luz? Primeramente una antorcha que ardía, que era Juan el Bautista. San Juan 5 nos los dice, y querían regocijarse con él. Y después, pues, la luz verdadera, que es Cristo, estuvo entre nosotros. Y luego les dice a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo, para que llevéis este mensaje a toda la tierra y alumbren vuestras obras delante de los hombres. Y al apóstol Pablo en Hechos 13:47 nos vuelve a decir, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. No, pero para mí solo son 12, Pablo no cuenta. O para mí, quiero meter a Pablo entre los 12, no sé cómo le vas a hacer. No sé cómo le vas a hacer para incluir a Pablo entre los 12, puesto que Pablo era para los gentiles y los 12 eran para el pueblo de Israel. Dos mandatos de Cristo diferentes para uno y para otro. A cada quien le da Dios su misión. Y eran para su época. Hasta los fines de la tierra no alcanzaron a llegar. Entonces Dios ha tenido en su misericordia el poner quien sigue haciendo ese trabajo. Y esa orden apostólica, te he puesto por luz, sigue hasta el día de hoy. Y la palabra, ¿cómo predicarán si no fueren enviados?, sigue hasta el día de hoy. Y tenemos que reconocer que van a venir gentes a tratar de desvirtuar eso. ¿Y tú cómo te levantaste? Decía un hombre, ¿le tengo que contestar eso? Claro, no podía contestar quién fue el que te envió. Y la Escritura nos dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es necesario que haya un enviado de Dios y que dice, qué hermosos son los pies sobre los montes del que lleva las buenas nuevas de salvación. Y no solo Cristo, porque esto ya lo está hablando Romanos, el apóstol Pablo, en la carta, en el capítulo 10, en el verso 14 y 15, y luego en el 17 nos dice que la fe viene por el oír de la verdadera palabra de Dios. Quiere decir que para que haya fe en nuestros corazones, necesita haber un perito arquitecto, en aquella época llamado Pablo, que ponga el fundamento.
No, pero es que el fundamento ya lo tengo, es Cristo. Bueno, ¿y quién te lo puso? No, yo solo me lo puse. Sigue, sigue adelante. Otros dicen, no, pero es que el hermano fulanito lo hizo. ¿Pero él qué es? No, pues él nada más es un predicador. Y aquí todo el que quiera predicar puede predicar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es un usurpar. Entonces ahí entra lo que Cristo dijo, que iban a venir muchos falsos profetas y que iban a engañar a muchos y que pues muchos seguirían sus disoluciones, sus cambios de doctrina, van deformando la vestidura honesta, van deformando la manera de reunirse, van deformando el arrodillarse delante de Dios, van deformando todo lo que quieren, mientras un hombre de Dios firme y sólido sigue diciéndonos que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y en los que están debajo de las aguas de la tierra. ¿Cuál será la verdad? ¿A quién vamos a seguir? ¿La palabra verdadera de Dios o las ideas de los hombres? Ya estamos advertidos por Cristo. Mirad que nadie os engañe. Pero yo creo que ustedes son los engañadores. Bueno, analiza, revisa la doctrina, revisa nuestra manera de ser. No es aquí por la humildad o por la altivez o por esto, sino fíjate quién. Porque hubo un hombre de Dios llamado Abraham que era riquísimo. Y hubo otros hombres que anduvieron en el desierto con pieles de camello y anduvieron allí pobres y necesitados. Y viene un Cristo con una vestidura tan elegante que no tenía costura. Los soldados romanos la codiciaron, no quisieron partirla en pedazos porque la vieron de mucho valor. Imagínate un soldado aún en esta época que a un preso le ande deseando su ropa. Algo elegante, algo único era. Pero la humildad de Cristo no estaba en su ropa, estaba en su corazón. Y la autoridad de Cristo no estaba en el grito o en la palabra fuerte. La autoridad de Cristo estaba en la palabra verdadera de Dios y que Dios lo apoyó en todo. Siempre estuvo con él. Y en nuestro caso, en estos días, tenemos a un varón de Dios y hay forma de demostrarlo. ¿Cuál forma puede haber? Pues acércate, escucha, ve, sin prejuicios, sin dejarte mover por las ideas. Pero es que todos están bien. Ya va un error. Cristo dijo, no oro por el mundo, sino por los que yo escogí del mundo. Y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Has creído por la palabra de un verdadero apóstol? ¿O eres de los que se dejan guiar por personas que dicen, tú puedes hacer lo que quieras? O que te ponen reglas estrictas que no son, que tú no puedes tener una transfusión de sangre porque eso es comer sangre, y meten sus ideas hasta que mueren personas por esas ideas estrafalarias, cuando Cristo derramó su sangre por nosotros y dijo que el que no comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre no tiene vida eterna, y ellos aplican unas leyes inventadas por ellos. Otros le buscan de otra forma, que te permiten que tengas varias esposas, que al cabo así era Abraham y que no sé qué, cuando Cristo dijo los dos serán una sola carne. ¿A quién quieres seguir? ¿A quién quieres oír? ¿A esos que te están guiando a tu muerte o al que te guía a la vida eterna? ¿Pero qué quiere que yo haga? Solo que oigas, solo que analices, solo que pienses. Dijeron en aquella época, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Mientras los grandes líderes lo querían hasta hacer daño, estos hombres que no tenían mucho conocimiento distinguieron que la palabra de Cristo era de alguien muy especial, que la palabra de Pedro era una palabra muy fuerte, muy especial, que la palabra de Juan era una palabra del cielo, de los reinos de los cielos. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, vemos una visión tan profunda que él tenía del futuro, porque Dios se la mostró. Y el apóstol Pablo, ¿qué diremos de ese hombre?
hermoso es que en esta época hay un varón que tiene esa misma autoridad, enviado por Cristo para salvarnos. ¿De qué método nos va a salvar? Por la santa doctrina del Señor y por su autoridad. La autoridad cuenta mucho, ¿eh? Un bautismo que haces sumergiendo en el agua, sin autoridad, pues agua hay en todas partes, y que tú te metas a nadar, puedes hacerlo todos los días. Pero un bautismo de autoridad, por eso iban hasta Juan. Y preguntó el Señor, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ellos no pudieron contestar porque eran falsos. Ellos no quisieron contestar porque se comprometían, porque ese varón era un profeta de Dios. Y en estos días, ¿cómo te bautizas tú? ¿Con qué autoridad te han bautizado? ¿Quién es el que te ha enseñado? ¿Y qué te ha enseñado? No pierdes nada. Te invitamos ahí en la Carlos Castañón 61, en Chilpancingo, y los que están oyendo en internet, pues la luz del mundo es muy conocida para que ustedes puedan estar presentes en alguna de las reuniones, escuchar, preguntar con Biblia en mano para que les aclaren las cosas cualquier hermano de la iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en el nombre de Jesucristo.